para retomar. Listo. Sí, buenas. Ya. ¿Me apoyas con el slide, Vilma? Claro, sí. Ya, súper. Bien, antes de dar inicio, tenemos algunas consideraciones. Nosotros somos el capítulo de Art Ladies Lima, somos parte de Art Ladies Global. Tenemos un código de conducta, ¿no? Que principalmente es un marco de respeto entre todos los asistentes. Si es que alguien no cumple, lamentablemente le invitaremos a que pueda retirarse de la reunión. Comentarles que esta reunión está siendo grabada. El video de la reunión será publicada en nuestro Facebook y bueno, también en YouTube. También pueden encontrar ahí las reuniones grabadas de otros eventos que hemos tenido. Si es que alguien no deseara activar su cámara, no hay ningún problema. Y cualquier consulta pueden hacerlo con mi persona, también con Vilma Romero, también que es una de las coorganizadoras del capítulo. Y cualquier comentario los invitamos a que puedan usar el chat de Zoom. Algunas consideraciones para tener en cuenta: por favor, mantener el micrófono silenciado, a menos que nosotras lo solicitemos. Es opcional para activar su cámara, de pronto sí facilitaría para poderlos conocer también, o también si gustan lo pueden mantener apagado. Y sí les pediríamos que cualquier comentario, porque vamos a necesitar sus participaciones, ¿no? Durante el meetup, lo puedan hacer por favor por el chat. También las preguntas. Y bueno, tenemos preparado una dinámica para lo cual Vilma nos va a guiar. Sí, entonces tenemos un par de preguntas que queremos hacerles el día de hoy. Y agradecería que puedan entrar a esa página que dice www.menti.com y ese es el código para poder ingresar, ¿no? Y bueno, la primera pregunta es, queremos saber y conocer desde qué ciudad nos están acompañando el día de hoy y con una única palabra decirnos cómo se sienten el día de hoy, ¿no? A ver, denme un minutito que estoy justamente por compartirles los posibles resultados que nos están comentando el día de hoy. No sé si nos están, si pueden ver. Creo que no. Me confirman, por favor, si están viendo. Y tenemos lo siguiente. Muy bien, tenemos algunas personas de Nueva York. Excelente. De México también. Bastantes personas de Lima. De Huánuco. Wow. Sí, vemos que la mayoría está en Lima. También hay en México. Huánuco, que es otra provincia de Perú. Nueva York. Ok, gracias. Y la siguiente pregunta. Buenos Aires, Argentina. Uy, ¿dónde se lo siento? ¿Y cómo se sienten el día de hoy? No sé si han podido contestar o... Curious. Ok. Ok, espero que se puedan divertir el día de hoy aprendiendo Shiny, sobre todo aprendiendo más de R en este ambiente que hemos preparado para ustedes y que estoy segura que las ponentes lo van a hacer súper entretenido. ¿Sí? Y espero que se diviertan. Muchas gracias por haber participado en esta pequeña interacción. Entonces vamos a continuar
para poder de lleno ya poder. ¿Sí? ¿Están viendo ahora la presentación? Sí, muchas gracias, Ya. Vilma. Sí. Ok. También Dale. nos Dale. quisiéramos presentar para que de repente hay alguien que por primera vez se está conectando a Arladies, comentarles un poco de nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es promover la diversidad de género en la comunidad R. Eh, Nuestro objetivo es incentivar, motivar, crear un espacio amigable, ¿no? Para que más mujeres puedan aprender R y también minorías, ¿no? Y siempre decimos, los chicos también son bienvenidos a las reuniones de Arladies Lima, ¿no? Ellos son nuestros aliados. Y ahí les mostramos algunas imágenes de nuestros meetups presenciales también que hemos tenido. Y bueno, queremos que nos conozcan también. Aquí muestro algunas de las imágenes de las organizadoras, ¿no? Ivonne Rentería, Vilma, mi persona, Hola. Sí. ahí, Luisa, Evelyn Gutiérrez también. Eh, y Y bueno, llegó el momento más esperado Sí. para conocer a nuestras expositoras. Sí, el día de hoy nos acompañan dos grandes ponentes, que ambas son consultoras del Banco Mundial. Tenemos a Carla Solís. Ella es egresada de la Universidad Católica y además ha hecho una maestría en la Universidad de Chicago y actualmente está laborando en el Banco Mundial. Y también tenemos a Ray, eh, quien actualmente se encuentra también trabajando en el Banco Mundial, tiene una maestría en Harvard y se encuentra ahorita en Washington, D.C., ¿no? Entonces ella nos está acompañando desde allá el día de hoy y se está dando también, tiene la disposición de poder compartir con Carla todo lo que ellas han aprendido de Shiny. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con el meetup. Les dejo la palabra y todo a Carla y a Ray. Muchas gracias, Vilma, por esa introducción y bueno, muy buenas tardes con todas y todos en el horario, en la zona horaria en la que se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos que el día de hoy sea muy productivo estas horitas que tenemos para compartir con ustedes respecto a la elaboración de Shiny Apps. Rey, tal vez ¿quieres decir algunas palabras? Sí, hola, buenas tardes a todos. Me llamo Rey y soy colega de Carla y estoy emocionada para estar aquí y conocer a ustedes. Sí, muchas gracias, Rey, grandes palabras. Somos colegas y en realidad esta presentación se basa en un trabajo que estuvimos elaborando durante varios meses al principios de año, ¿no? Voy a compartir pantalla para que demos inicio al taller, o bueno, al workshop presentación. Sí. Entonces, a ver, díganme, ¿se ve bien la PPT? Confirmado. Confirmado. Ok. Espero que no se vean los botoncitos del Zoom, como que está entrando personas o creo que o, sí, o no se ven, solo se ve la presentación. Sí, solo Todo la correcto. presentación. Todo bien. Sí, Ya, todo chévere. perfecto, perfecto. Ok, entonces esta es nuestra presentación, ¿no? Una introducción a las Shiny Apps, ¿no? Y nuestros subtítulos son ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo hago una? Los objetivos de este taller va a ser dar respuesta a esas tres preguntas, ¿no? Y bueno, las expositoras somos Ray y bueno, yo, Carla Solís, ¿no? Bueno, nuestra agenda para hoy va a consistir de estos 6 puntos, ¿no? Nuestra presentación, vamos a hacer una pequeña presentación de nosotras, luego por qué es importante, ¿no? Luego, ¿qué es una Shiny App? ¿No? Y los casos de uso, ¿cuándo usar una Shiny App? Luego, ¿para qué sirven y qué problemas resuelven? Luego tenemos un ejemplo personal, que es el que elaboramos Rey y yo. Y finalmente un pequeño workshop de cómo hago una Shiny App.
Vamos a empezar por la más simple y vamos a ver que de ahí, con estos elementos, se pueden hacer cosas mucho más complejas, más bacanas, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, hola, me presento de nuevo, soy Carla y bueno, Ray, que es mi colega, resolvemos problemas de analítica con código y de repente, Ray, de repente, ¿quieres hablar un poco de qué cosas haces en el Banco Mundial? ¿Qué hago en el Banco Mundial? ¿Sí? Ajá, sí, tipo, Ok. ¿de qué trabajamos en el día a día, ¿no? En Analytics. Sí, trabajamos en gestión de riesgos de desastres y uso herramientas como R y otras. Shirley no se mueve, gato. ¿Ha puesto una foto? Ah, no, sí se movió. ¿Ah? Sí, Ah, no, sí, continuamos. sí, puse una foto de mí misma haciendo una autorreferencia y es en el mismo lugar en el que estoy ahorita sentada. Sí, hacemos en realidad gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y usamos analítica para poder resolver problemas de desarrollo internacional. Vilma me comentó de que de repente, de repente el término Banco Mundial es un poco confuso porque en realidad no es un banco que preste plata, ¿no? No es un banco que sea de finanzas, ¿no? Sino que más que nada está enfocado en resolver problemas de desarrollo internacional, ¿no? De cómo llevar a los países a una senda de desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, tiene dos mandatos muy grandes. Uno es terminar con la pobreza extrema y lo otro es dar sostenibilidad a un desarrollo próspero, o sea, alcanzar un desarrollo próspero con sostenibilidad, ¿no? Entonces, Rey o sea, hace muchas cosas de gestión de desastres, pero con código o sea, escribiendo código, no solo en R, sino también en Python, y que es un poco también lo que yo hago. Es decir, nosotras como data scientists resolvemos problemas de analítica con varios tipos o sea, con una caja de herramientas amplia, en la que R es una parte del repertorio, pero también otro tipo de lenguajes de programación, ¿no? Sobre todo Python y de repente, por ejemplo, JavaScript. Dependiendo del problema que queramos abordar, es que elegimos uno u otra herramienta, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacemos, básicamente. Ahora también queremos comentarles un poco por qué es importante saber R, ¿no? R es un prerequisito muy importante para poder aprender a hacer Shiny Apps o para hacer Shiny Apps. Porque, digamos, la Shiny App es como es un medio para expresar aquello que escribes con R, el código que escribes con R, ¿no? Y bueno, para esto R es genial, ¿no? R es muy versátil, es un lenguaje de programación muy versátil y felizmente es de código abierto, ¿no? A diferencia de otros tipos de lenguajes de programación que son más difíciles de acceder porque se tiene que pagar, ¿no? Acá queremos hacer un hincapié en el tidyverse. El tidyverse es un paquete dentro de R para poder hacer ciencias de datos. Y quiero recomendar fuertemente el uso del tidyverse porque hace del análisis muchísimo más fácil. En el sentido de que, por ejemplo, un lenguaje puramente expresado en R es mucho más complicado. Tiene cuestiones de sintaxis que son de repente un poco hasta contraintuitivas, ¿no? E inclusive los mismos computer science, los mismos científicos de la computación, a veces reniegan un poco de R porque es difícil de entender, pero tidyverse es muy intuitivo y es mucho más fácil de acceder. Y además está rodeado de una serie de paquetes, ¿no? Como por ejemplo el dplyr, el ggplot, el stringer, o sea, otro tipo de paquetes que estamos viendo acá en el fondo, ¿no? Que hace de la ciencia de datos una cosa mucho más orgánica, ¿no? Quiero resaltar aquí
el uso del ggplot porque a mí me encanta la visualización de datos, ¿no? Y el ggplot en particular se construye sobre una gramática de los gráficos que hace que hacer visualizaciones sea muy, muy versátil y muy bonito, ¿no? Y bueno, quiero recomendar el Tidyverse si es que te interesan la ciencia de datos y también quieres aprender R, ¿no? Antes que aprender R solo, o sea, sino enfocarse en Tidyverse. Ese es mi consejo. Y creo que también algunas R Ladies podrían recomendar lo mismo. Bueno, ¿qué son las Shiny Apps? Shiny es un entorno de desarrollo web, ¿no? En donde se pueden crear desde páginas web hasta aplicaciones. Y bueno, este es un ejemplo bastante baldío, ¿no? Pero, o sea, esta es una definición bastante baldía que se puede ver mejor con ejemplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una Shiny App, es una captura de pantalla de una Shiny App, ¿no? Que se llama Shark Attack, y es básicamente un buzo tratando de limpiar el mar, ¿no? Acá seguro Vilma va a ser disponible en nuestra presentación, entonces cuando hagan clic acá van a ver que es un juego. Entonces este juego se ha desarrollado completamente en el entorno Shiny, ¿no? Y claro, eh, detrás de, de toda esta interfase, en realidad lo que hay es puro código. Y lo bueno del link señalado es que puedes llegar, es que una puede llegar, digamos, al repositorio de GitHub y puedes explorar el código que respalda este juego, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos esta otra página web, ¿no? Que es básicamente un análisis del lenguaje natural de un álbum que me encanta, de un álbum musical que me encanta, que se llama 69 canciones de amor. Entonces, este es, digamos, una interfase para poder ver, para poder explorar este análisis hecho sobre, este análisis de NLP, de lenguaje natural, de texto, hecho sobre estas canciones. Esto sí es más ciencia de datos, ¿no? Ahora, algo que quería resaltar es de que estos dos ejemplos del principio son, digamos, proyectos de diversión, ¿no? Como proyectos hechos motivados por algo que te gusta. Entonces, eso también puede ser algo que se puede explotar bastante, ¿no? O sea, encontrar algo que te guste y explorarlo más y ver cómo traducirlo en un proyecto, ¿no? Y hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Si quieren, luego podemos hablar un poquito de cómo podemos efectivizar, digamos, esa pasión por algo y traducirlo en un proyecto, ¿no? Pero también, o sea, Shiny obviamente sirve para cosas importantes. O sea, no importantes, sino tipo de vida o de muerte, ¿no? Por ejemplo, esta Shiny App está enfocada en reconocer los bancos de sangre en la India, ¿no? E identificar, por ejemplo, cuál es el más cercano. Entonces, estamos viendo acá que detrás de las Shiny Apps hay o sea, es una arquitectura que detrás de ella se está, digamos, sosteniendo, en este caso, de los bancos de sangre en datos geolocalizados, ¿no? Entonces, Shiny Apps es un entorno de programación que permite, digamos, el desarrollo de aplicaciones web o de páginas web, ¿no? De forma bastante más sencilla que, digamos, aprender desarrollo web en HTML, ¿no? O en JavaScript. Esa también es otra alternativa, ¿no? Pero R lo hace mucho más sencillo, mucho más familiarizado con otros paquetes de R, que hace que, digamos, podamos aprovechar los conocimientos que tenemos de R para poder hacer la Shiny App, ¿no? Y acá tenemos todos los ejemplos de Shiny Apps posibles. Acá estoy dejando la URL y lo genial de, digamos, de esta galería de ejemplos es que podemos ir hasta el repositorio de GitHub y ver, por ejemplo, cuál es el código que sostiene estos trabajos, ¿no? También ayuda bastante ver el tema de cuáles son los códigos, ¿no? Si por ahí hay más curiosidad. Bueno, o sea, estas Shiny Apps, todas las Shiny Apps que hemos presentado hasta ahora, ¿no? O sea, tienen en común una serie de cosas, ¿ok?
Primero que fueron hechas con código, ¿no? Y luego que, por ejemplo, usan varios paquetes del entorno R. Por ejemplo, para el análisis de texto, de todas maneras han usado string R, ¿no? Que es el análisis de expresiones regulares, ¿no? Dentro del entorno de R. Ese es un ejemplo. Pero lo más importante, y ahí quiero resaltar bastante, es que hace fácil la interacción entre datos y personas, ¿no? Acá quiero, por ejemplo, resaltar que muchas veces como científico, como data scientist, no necesariamente vamos a interactuar con gente que sabe de data science o que sabe de modelos o sabe de análisis de datos. Entonces, construir un entorno amigable en el que la persona pueda, digamos, interactuar con tus resultados, al final del día termina siendo muy importante, ¿no? Porque de cierta forma tu análisis se vuelve más relevante. Más relevante y hasta incluso puede ser más escuchado, ¿no? Y de repente es una cosa que es algo que no contradice, pero sí va más allá del paradigma de, por ejemplo, yo como científica social, ¿no? De nosotros los científicos sociales que, por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer nuestro reporte o hacer nuestro informe, ¿no? Esto va un poco más allá, o bueno, mucho más allá, haciéndolo más amigable y haciéndolo más interactivo. Y bueno, acá también justo quiero mencionar algunas ventajas de la Shiny App, ¿no? Claro, primero aprovecha los conocimientos que ya tenías de R, ¿no? Y por eso agrega esos conocimientos un poco más, ¿no? Y con eso ya sabes, ya sabes Shiny Apps, ¿no? Luego te ayuda a presentar e interactuar con los datos de diversas maneras, ¿no? Hemos visto que incluso podemos crear juegos, podemos crear dentro de ese entorno visualizaciones, tablas, texto, etc. Luego es muy fácil de compartir, ¿no? Solo es cuestión de compartir un link y ya estás compartiendo todo un producto, ¿no? Y luego es súper customizable, ¿no? Es muy, bueno, sí, eso es una palabra en inglés, pero es customizable y da resultados muy atractivos, ¿no? Puede dar resultados muy atractivos. Bueno, esa es la primera parte, no sé si hay alguna pregunta. Sí, justo Carlas, tenemos un par de preguntas, algunas Ujú. curiosidades de los asistentes sobre ustedes. Primero felicitándolos por el trabajo que realizan en el Banco Mundial. Y por ahí tenemos un par de preguntas. Una es de Alberto que consulta más que nada cómo llegaron a estar en el Banco Mundial, ¿no? A trabajar en el Banco Mundial. Y también por ahí tenemos otra pregunta de Lila que le gustaría saber qué carrera estudiaron para poder dedicarse a Data Analytics. A ver, esto es algo que quiero democratizar más, que es el acceso de personas de Perú y de repente del sur global, como se nos suele llamar, personas del sur global a estas entidades multilaterales. Por ejemplo, yo pude acceder a este puesto de trabajo porque tuve una maestría hecha en Estados Unidos, lo cual puede ser una cuestión incluso bastante injusta en cuanto a términos de habilidades y de posibilidades, porque sé que acá en Perú hay muchas personas que son muy hábiles y que tienen mucho que dar afuera, ¿no? Así que si es que estás interesado en una carrera en el Banco Mundial o en alguna una multilateral, esto da en realidad para para otra charla, ¿no? Pero escríbanme, cuéntenme de ustedes y podemos tener una reunión respecto a cómo llegar ahí, ¿sí? Eh, Eso de mi lado. Ray, de repente quieres contar tu... Sí, sí, llegué al Banco Mundial porque otro alumno de mi universidad conoció a alguien que trabajaba en el banco y entonces
tenía esa conexión a la gente en el banco. Y también, sí, y también conocer a Ere me ayudó mucho en el proceso. Sí. Genial. Exacto, es importante hacer conexiones. O sea, confíen un montón en las redes, potencien ese LinkedIn, escriban mensajes. Debería haber una carrera de advisory para potenciar carreras afuera. Sería interesante hacer un taller de eso eventualmente. Pero sí, o sea, es full conexiones. Lamentablemente, pero también ya se sabe por dónde empezar, ¿no? Bueno, yo estudié economía en la Católica, lo cual ya se me hizo un poco más fácil hablar de código, ¿no? De pensar en esa forma. Andrei, ¿qué estudiaste? Estudié planificación urbana en la universidad y también sociología antes. Pero aprendí un poco de R en la universidad y después en este trabajo tenía más oportunidades para aprender más y más sobre R, pero también sobre otras códigos o lenguas como Python y Geospatial. Sí, no puedo, no sé cómo. Análisis geoespacial. Ajá, sí. Sí. Ajá, sí, Chévere. sí, Rey es socióloga con una maestría en planificación urbana y bueno, yo soy economista con maestría en ciencias de la computación / políticas públicas. Pero, o sea, no importa de dónde se vengan, casi no hay ningún data scientist que haya estudiado data science o computer science, ¿no? En realidad ahora la tendencia es buscar científicos sociales que sepan programar porque lo importante es tener esos conocimientos de ciencias sociales, ¿no? No solo la programación. Genial. Gracias, Carla. Gracias, Rey. Sí, esas son un par de preguntas que teníamos iniciales para calentar, digamos, todo el ambiente de Shiny. Podemos continuar. Gracias. Sí. Listo, bacán. Ray, tal vez ahora tenemos un ejemplo para presentar y de repente, Ray, you want to... Sí. Voy a compartir mi pantalla un momento. Ok, bueno. Entonces esta es nuestra Shiny App por Carla y yo. Y se llama Viviendo una vida de trabajo en Bolivia. Es en inglés, pero voy a explicar en español para que todos puedan entender lo que decir. Sí, y esta Shiny App empezó como una parte de otro proyecto sobre COVID y su impacto en el mercado laboral en Bolivia. Y durante este proceso queríamos entender más específicamente sobre las mujeres que perdían sus trabajos por la pandemia. Y para hacer eso necesitábamos datos para entender este problema, para entender qué pasaba en la sociedad boliviana y en qué pasaba sistémicamente en relación con las desigualdades, ¿no? Y entonces colectamos los datos desde la encuesta de hogares y los analizamos usando R y luego decidimos a presentar los resultados en una forma interactiva que es
en vez de un informe, por ejemplo, que es más aburrido. Y entonces aquí está nuestra Shiny. Y en esta página explica el lógico de nuestro análisis y pueden ver que dividimos la vida de una persona en 4 etapas. La niñez, la juventud, los adultos y los adultos mayores, según las edades. Y en cada etapa hay asuntos diferentes que decidirían la calidad de la vida y decidirían cuáles políticas sociales o políticas económicas son más importantes para una persona. Y, por ejemplo, para los niños, la educación es obviamente lo más importante, pero también para los niños bolivianos, la necesidad de trabajar es también muy común, especialmente entre los niños en áreas rurales o de familias viviendo en la pobreza, por ejemplo. Y esta es la conexión a nuestros trabajos en el campo, porque siempre tratamos de contar una historia sobre la sociedad y la gente para mejorar las políticas actuales o realizar la igualdad entre los géneros en este caso. Y esto fue nuestra motivación para hacer este Shine App. Y en la presentación de hoy vamos a mostrar 2 páginas como ejemplos porque no tenemos mucho tiempo. Sí, pero vamos a mostrar 2 páginas de los resultados que descubrimos desde los datos y los datos fueron de la encuesta de hogares de Bolivia. Y empezamos con la sección sobre los niños y los niños menos de 18 años. Y como mencioné antes, exploramos dos aspectos de sus vidas, la educación y el trabajo. Pero antes de hablar de esas estadísticas, aquí pueden ver estas pequeñas historias sobre los niños en la encuesta. Y la información aquí es verdad, pero los nombres son inventados. Y este es una manera de recordar a los usuarios que hay humanos reales en los datos y sus vidas son más importantes y más ricas que las estadísticas y las conclusiones que tomamos o los códigos que usamos. Okay. Y para esta sección sobre los niños, descubrimos que casi todos los niños pueden inscribirse en la escuela, pero especialmente después de tener 10 o 11 años, más y más niños tienen que trabajar cada semana y hay algunas características que predicen cuáles niños trabajan por más horas o contribuyen más ingresos a sus familias. Y, por ejemplo, los niños de áreas rurales o áreas urbanas trabajan más horas y ganan más dinero para sus familias. Y también hay diferencias entre niños de departamentos diferentes. Por ejemplo, los niños de Potosí trabajan más que los de Santa Cruz o los de Pando o Cochabamba. Y sí, y claro, este es un gran problema para el gobierno y para los políticos que tienen que pensar en soluciones para que los niños puedan quedarse en la escuela y que tengan apoyo económico suficiente para quedarse en la escuela. Y
El próximo ejemplo que vamos a mostrar es en la sección para los adultos. Y en esta sección esta sección tiene 3 páginas sobre 3 aspectos en relación con el trabajo de los adultos y presentaremos solamente primero entrar al mercado laboral, pero hay enlace en nuestra presentación y ustedes pueden explorar nuestra Shiny App después de esta reunión si quieren. Y en esta página específicamente nos interesaba la diferencia entre los hombres y las mujeres porque sabíamos que hay desigualdad entre los géneros, entre los sexos, pero queríamos saber más y mostrar más precisamente cuáles son las diferencias y qué necesitábamos hacer para mejorar la situación para las mujeres especialmente. Y la primera diferencia que veíamos era la educación. Y aquí pueden ver que más o menos mujeres reciben educación secundarias o terciarias que los hombres. Y al entrar al mercado laboral, los hombres ya tienen una ventaja enorme en relación con las mujeres. Y sobre la participación en el mercado laboral, hay mucho más mujeres que son inactivas o desempleadas que los hombres. Y también para las mujeres que sí trabajan, ganan menos dinero porque trabajan por menos horas cada semana. Y estas estadísticas no fueron una sorpresa para nosotros, pero queríamos entender por qué, cuáles las razones para estas diferencias y cómo podemos saber las razones a través de los datos. Y entonces usamos Random Forest, es un paquete en R también es un método de machine learning para identificar las características socioeconómicas más importantes entre toda la información que teníamos en la encuesta. Y entonces, usando Random Forest, según los resultados, el sexo es lo más importante para decidir si un adulto trabaja o no, y también la edad y el estado marital son esenciales también. De hecho, para todas las etapas o categorías de edad, hay 4 pilares de opresión, por decirlo así, que son más críticas para predecir cuántas oportunidades una persona tiene en su vida y cuántas desigualdades encuentra en su vida también. Y por ejemplo, en relación con un niña en Bolivia tiene menos probabilidad de trabajar cuando tiene 17 años, pero también tiene menos probabilidad de trabajar cuando tiene como una adulta, cuando tiene 25 años, por ejemplo. Y también hay diferencia entre las personas que viven en el campo versus personas en las ciudades. Y entre las personas de clases sociales diferentes y también entre mujeres que son casadas o solteras. Hay
mucha desigualdad en las oportunidades de trabajar o de estudiar o obtener más educación y cómo pasar los últimos años de su vida. Y, sí, y este es nuestra Shiny App. Y como mencioné antes, ustedes pueden explorar más si es interesante para ustedes. Sí, y Carla y yo entramos a Shiny Contest. Es un concurso organizado por Our Studio cada año y, y ganamos el segundo lugar hace unos meses. Pero antes del concurso, Carla y yo no teníamos mucha experiencia con art también y éramos principiantes y hay una categoría para principiantes y es una muy buena oportunidad para aprender art y tratar de participar en la comunidad de usuarios de art internacionalmente y el próximo concurso es en abril o mayo en el próximo año y será bueno si ustedes puedan aprender más sobre Shiny y participar en el concurso en el próximo año. Y finalmente hay enlaces a nuestro GitHub en la Shiny App y entonces si quieren ver nuestro código pueden usar este enlace para verlos. Y si tienen algunas preguntas, pregúntenlas. Sí, justo Carla y Rey tenemos unas preguntas con respecto a esta explicación que nos estaban dando de la Shiny App que construyeron. Nuevamente felicidades por haber ganado en el concurso que hace RStudio anualmente sobre Shiny. Entonces sí, Reinaldo tiene un par de preguntas. Principalmente era sobre, ustedes mencionaron que tuvieron la información, ¿no? Para poder construir y sacar todos estos indicadores de la encuesta de hogares en Bolivia. La pregunta es si es que esta encuesta lo hizo el gobierno boliviano o fue el Banco Mundial. El gobierno boliviano y puede descargar los datos de la página web de INEI de Bolivia para cada año también. Son datos abiertos entonces, genial. Y la otra pregunta es si estos análisis han sido presentados al gobierno de Bolivia para que puedan realizar alguna política de solución, ¿no? Y poder tal vez tomar una acción frente a esta problemática. Sí, desafortunadamente no. Ahora solamente nuestras colegas en el banco have seen the Shiny App. Sí. Han visto, sí, justamente, claro, es un tema, supongo que nosotras hacemos la parte de analítica, ¿no? Y la parte de influencia política, bueno, la influencia de nuestros productos ya va en una arena más de policy, o sea, de policies, ¿no? Y digamos, eso ya lo hace otra parte del equipo, ¿no? O sea, la incidencia, ¿no? De nuestros análisis está, digamos, no directamente, o sea, nosotras ahorita no estamos involucradas directamente, sabemos que se van a usar, pero todavía, o sea, no estamos todavía muy en esa arena, ¿no? de la política, de cómo se usa. Porque, y bueno, ahora que justo con esta pregunta también me pongo a preguntarme, me pregunto, ¿no? ¿Cómo se mide esa incidencia, ¿no? Porque varias de las cosas que hace el Banco Mundial, al menos, no son directamente políticas, porque claro, eso ya es, digamos, ya parte del país decidir
o sea, hacer algo, no, porque hay autonomía y eso, ¿no? Pero parte de la influencia del banco es intelectual, ¿no? Entonces, esa influencia también es grande, ¿no? El tema de la influencia intelectual. Genial, gracias Rey y Carla. Sí, y un par de preguntas más que son curiosidades de Shirley y la mía. Fue principalmente Shirley consulta cómo es que nació la idea de mostrar los resultados en Shiny o pensaron tal vez poder usar alguna otra herramienta. Todo fue idea de Rey. Sí. Ya. No, Rey es la genio pensante detrás de haber presentado los datos en Shiny. Y claro, hay otras formas de hacer, o sea, puede haber sido el caso de que presentáramos los datos con otro tipo de plataformas, ¿no? Por ejemplo, Python tiene Streamlit, tiene Plotly Dash, ¿no? Otro tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, JavaScript, por ejemplo, se puede hacer visualizaciones en D3, ¿no? Pero claro, Shiny tiene su propio entorno de desarrollo web y justo estábamos conversando ayer con Ray cómo es que llegamos a Shiny, ¿no? Y también fue el tema de que era, digamos, el lenguaje en común que teníamos el equipo en ese momento, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? El poder colaborar, tal vez, depende de los lenguajes que sepamos. Y bueno, en ese momento todos en el equipo teníamos el Shiny, ¿no? Digo, el R, entonces por eso nos fuimos con Shiny. Y aparte, yo no sabía Shiny, ¿ya? Pero sabía R y quería aprender R, ya quería aprender Shiny, entonces por eso también me uní a la iniciativa. Porque sí, pues, o sea, ser data scientist es básicamente aprender el 85% del tiempo, cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí, eso. Genial, gracias. Ray, Sí, disculpa, Ray, ¿quieres no, no, añadir no, dale. algo? Sí. No, no, ¿cuál es la pregunta? No, sí, que ¿por qué Shiny? Why Shiny? And Why and not Um, other, no otro um, entorno de desarrollo web. sí, es porque es la sola herramienta que yo sabe, sí. ¿Sabías? ¿Sabías? el- ¿Sabías R y Shiny? Pero ambas éramos principiantes en ese momento igual. Ella ya había desarrollado Shiny Apps, pero por menos de un año, ¿no? Para ese entonces, ¿no? Sí, y hay muchos recursos abiertos en el Internet para aprender Shiny y por eso es muy fácil para nosotras para aprender Shiny rápidamente. Genial, genial. Gracias, gracias Rey, gracias Carla. Sí, bueno, y mi curiosidad era básicamente sobre el código, si lo podían compartir, pero creo que sí, hay un enlace en el app que he visto, que está ahí el código para que podamos aprender y tal vez replicar algunos gráficos que están súper interesantes en cuanto a análisis y que podemos también ver cómo está la situación acá en Perú, ¿no? Que también tenemos datos abiertos en el INEI. Ok, sí, bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Entonces, podemos continuar. Creo que ahora. Acá veo una pregunta de Eduardo, de si hay recomendaciones para desplegar una Shiny App en algún servidor y Ah, si sí, tuvimos algún problema. exacto. Hay una pregunta adicional, se me fue. Sí. Dale, puedes Buenísima contestarla. Genial. pregunta. Sí, buenísima pregunta. En realidad tuvimos complicaciones con el tema del tamaño de la base de datos que estábamos utilizando, porque al menos Shiny en versión gratuita tiene limitaciones de espacio para hostear, para almacenar tu página web, ¿no? Entonces allí Ray lo que hizo fue subsetear la base de datos para volverla lo más chiquita y más compacta posible, porque el tema de las Shiny Apps es que
sino que corre todo el código en el momento en que estás haciendo cuando abres la Shiny App, ¿no? Entonces, Ray lo que hizo fue limitar también digamos, todo el trabajo de limpieza de datos, ¿no? Porque eso también lo estábamos deployando dentro de la Shiny App, y bueno, ella lo que hizo fue cambiar eso para poder modificarlo y ya tener los datos ya limpios, digamos, y más chiquitos, ¿no? Y bueno, hay varios consejos respecto a ¿cómo se llama? La eficiencia del código, y tipo, a veces las Shiny Apps son un poco lentas, ¿no? Pero eso ya es un tema más avanzado que yo sé que existen recursos y de repente podría facilitárselos a las personas interesadas que saben un poco más de Shiny App, porque a veces Shiny App se pone un poco lento, pero va más allá incluso de mi conocimiento, ¿no? Pero sé que existe y sé que es un problema el tema del deployment. Pero sí, o sea, el tema de cuánto código va a correr tu Shiny App y qué tan grande es la base de datos con la que estás trabajando es un tema en la versión gratuita. Cuando ya estás pagado, y bueno, cuando se gana un Shiny Contest, te regalan un año gratis de Shiny Apps en la nube. Recomiendo participar. Ahí sí, no hay problema, ¿no? Pero sí, en la versión gratuita es un problema. Ah, Genial. ¿cómo es la actual? Sí. Sí, hay una pregunta adicional, creo que la estabas leyendo. Ah, sí, acá dice, ¿cómo es la actualización de los datos y si, por ejemplo, quiero agregar más registros? Ahorita estamos trabajando con una base estática, una base de datos estática, con un determinado número de observaciones, pero lo que suele hacer otras Shiny Apps más avanzadas es agarrar, digamos, una API, ¿no? Una API y conectarlo con esa API, o digamos con un servidor que está trabajando en otra parte, ¿no? Donde ya estás jalando los datos que se están actualizando de manera aparte, ¿no? Y lo jalas, digamos, a tu Shiny App. Y claro, eso es, digamos, es otra parte del proceso, ¿no? Que ya de Y es repente, otro sí. mundo, y es otro Sí, mundo. es otro mundo. Mundo, sí, 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 eso se llama ingeniería de datos, creo, ¿no? Pero también es software parte engineering. Sí, es parte del data pipeline engineering. del data science, del data scientist, pero sí, de todas maneras es importante. Ray, Genial. you wanna add something there? No. Yeah, you covered it well. Sí, sí, claro. Genial. Pero sí, la actualización de datos, o sea, de manera estática ya es fácil reemplazando la base de datos, ¿no? Pero otra forma es hacer con lo de servidor o un API, ¿no? API, ¿cómo se dice API? API, tal cual. Sí. Pero bueno, ¿cuáles? Sí, las siglas que, bueno, no me acuerdo. Ujú. Sí, chévere, genial. Sí, esas serían las preguntas que tenemos en este segundo bloque. Sí. Creo que ahora sí continuamos Ajá. con el hands-on, me parece. Ay, sí, a ver, vamos a ver qué tal sale. A ver, ahora vamos a ir, digamos, a una parte un poco más hands-on, ¿no? Vamos a ver si es que eh, vamos a construir nuestra Shiny App. Este tutorial, digamos, fue pensado para un nivel más básico, o sea, el más básico posible, ¿no? Y va a dar, digamos, claro, es una viabilidad mínima a una Shiny. Voy a compartir pantalla para poder hacer este tutorial que va a durar aproximadamente entre 20 a 30 minutos, ¿sí? Vamos a ver si corro, y si no estoy explicando bien algo, por favor avísenme. A ver, vamos a hacer share. Vamos a hacer la presentación. Ya. Esta fue nuestra presentación de Shiny App y ahora estamos aquí, ¿no? Bueno, la arquitectura de una Shiny App, ¿no? Consiste, digamos, en dos partes, ¿no? Aquella a la que el usuario, la usuaria ve, que es la interfase del usuario, ¿no? En este caso es la página web. Pero atrás, digamos, hay una, digamos, arquitectura que no se ve, que es este servidor con instrucciones que está en R. Entonces, este servidor puede ser una computadora, ¿no? Una computadora como desde la que están conectados.
tiene una sesión de R abierta, la cual está procesando el código necesario para poder, digamos, exhibir esta interfase de usuario, ¿sí? Entonces, digamos que todas las Shiny Apps que hemos visto, o que, por ejemplo, han abierto de repente la Shiny App de Bolivia, tenían, digamos, una computadorita, una arquitectura corriendo detrás, ¿no? En este caso era esta página web de Data Analytics del Banco Mundial, en donde está alojada nuestra Shiny App. Pero sí, acá lo importante es de que es una sesión de R abierta, ¿sí? Que está corriendo constantemente y está, digamos, pendiente de los cambios, de las cosas que tú le estás pidiendo que haga, ¿sí? La arquitectura de una Shiny App consiste de 3 elementos principales, ¿sí? La primera es una interfase de usuario, ¿no? Que es una User Interface o UI en inglés, ¿sí? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Que es lo que vemos ahí en la página web o en nuestra aplicación web. El segundo es un servidor, ¿sí? Un servidor que es, digamos, lo que está atrás, corriendo el código, ¿no? Y la tercera es esta función llamada Shiny App. Las funciones, digamos, son como un pedazo de código que digamos, tú le pones inputs y te da un output, ¿no? Entonces esta función llamada Shiny App es una convención ya de R que ya está predeterminada, digamos, ¿no? Que hace interactuar la interfase del usuario con el servidor, ¿sí? Eso es lo que hace la función Shiny App. Y en un ratito me voy a hacer entender mejor respecto a estos 3 elementos, ¿no? Cuando les muestre la plantilla de los códigos. Pero por ahora quiero que se entienda un poco cómo funciona la Shiny App, ¿no? Acá es importante el tema de la interacción, ¿no? Entonces, el usuario, la usuaria, va a seleccionar un insumo. ¿Ok? Entonces ese insumo va a seleccionarse en la UI y luego va a ir al servidor, ¿sí? Entonces en un segundo paso el servidor va a ver el insumo seleccionado, ¿sí? Luego el servidor va a analizar y procesar ese insumo y va a botar un resultado que finalmente en 4 la interfase va a exhibir ese resultado, ¿sí? Como producto. Entonces va a ser una constante interacción entre la interfase y el servidor, ¿no? Y las Shiny Apps responden a un paradigma de programación que se llama programación reactiva, ¿sí? Que tiene que ver con pedir algo y luego obtener algo, ¿ya? Que es diferente, digamos, de otros paradigmas de programación, como por ejemplo lo que hay en Python, que es más programación imperativa o programación funcional. Sí, bueno, pero ese no es el enfoque que quiero dar ahora, sino que el usuario va a pedir cosas y el servidor le va a dar las cosas que se quiere dependiendo del insumo, ¿no? Que se le dé. La plantilla de una Shiny App, la más básica, ¿sí? Consta de estas 4 líneas de código, ¿sí? 4 líneas de código. La primera incluso se puede obviar porque es el llamado de la librería de Shiny, ¿no? Se puede incluso obviar, entonces es incluso más sencillo, son 3 líneas de código que forman una Shiny App. La primera es aquella que da todo lo que se ve en pantalla, ¿no? La interfaz de usuario, que es el Fluid Page, ¿no? Luego la segunda es el servidor, ¿no? Que es una función que hace interactuar input y outputs, ¿no? Inputs y outputs. Y finalmente esta llamada a la función Shiny App, ¿sí? Que es aquello que hace interactuar tanto a la interfaz, a la user interface con el servidor, ¿sí? Ahí de repente queremos copiar y pegar en nuestra sesión de R estos 3 pedazos de código, ¿no? Yo también puedo hacer lo mismo. ¿Ven mi R? No, no estamos viendo el R. Ah, ya. Pero, a ver, para las personas que quieran ver el código, ver qué hace el código, pueden copiar y pegar estas
tres líneas. Bueno, voy a también añadir el library acá. Pueden incluir estas 4 líneas de código, ¿no? Y lo que se va a visualizar, a ver, vamos a cambiar la pantalla, vamos a compartir una nueva. Vamos a llamar a Shiny y de ahí vamos a copiar el código acá que tenemos. ¿Ven la ventana emergente que ha salido de...? No, creo que es ¿No? porque, creo, Sí, recién podemos ver, sí. Ahora sí. ya, bacana. Entonces, estas 3 líneas de código dan como producto esta Shiny App, que es una Shiny App vacía, ¿no? Pero que al menos existe. Está vacía, pero existe, ¿sí? Incluso acá podemos hacer un clic derecho y hacer una inspección de los elementos. Y si bien no se ve nada, esta Shiny App, digamos, ya tiene HTML creado, ¿sí? Porque algo importante que hay que resaltar es que la Shiny App, digamos, el producto de una Shiny App es HTML, cuya creación ha sido simplificada con código de R, ¿sí? Y bueno, tenemos esta Shiny App vacía. Y bueno, ahora vamos a continuar con la presentación. Tenemos esta Shiny App vacía, ¿no? Ahora hay un concepto bien importante, ¿no? Que ya hemos tocado un poquito, pero que vamos a volver a resaltar, ¿no? Que son los inputs, ¿no? Entonces, ¿qué es un input? ¿No? Los inputs son valores que los usuarios pueden darle a R, ¿no? Para que R los procese y luego nos dé un resultado, ¿sí? Entonces, todos los inputs que le vamos a poner a nuestra Shiny App se van a introducir mediante funciones de inputs, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, acá podemos copiar y pegar este slider input, ¿sí? Dentro de nuestra sesión de R, acá, ¿sí? Entonces, este código va a poder ir acá. Uy. Va a poder ir acá. Y algo importante que hay que mencionar es que todas las funciones de input terminan con esta terminación input, ¿no? Y luego dos paréntesis y acá van las opciones, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser un input que va a ser un slider. Y ahora les voy a mostrar qué significa esto. Carla, Sí. una pequeña acotación ahí. Sí, sugerencias sobre todo. No sé si todos pueden ver bien el código, tal vez si le puedes agrandar un poquito más la letra para que se aprecie Ya. mejor. Está bien. Por favor. Vamos a agregar, vamos a agrandar. ¿Se va más? Sí, está aumentando, se ve un poquito mejor. Ujú. Ya. Un poco más tal vez. Felizmente. ¿Así? Dale, ahí creo que está Ya. muchísimo mejor. Ya, excelente, Gracias. gracias, Vilma. Cualquier cosa, de repente hay preguntas hasta ahora. A ver, Todo bien, hasta ahorita creo que está todo claro en cuanto bacán, al... bacán. Ya, entonces el producto de este código es, así como dice su nombre, un slider, ¿no? Entonces acá podemos ver nuestro slider creado con ese código tan pequeño, ¿no? Entonces, algo que quiero resaltar acá, a ver, vamos a ver todo mi desktop. Algo que quiero resaltar acá es que los inputs van a tener 3 elementos claves, ¿ok? El primero es el input ID, ¿no? Que es el nombrecito con el que se va a identificar a este input, ¿sí? Luego un label, que es, digamos, un título, ¿no? Podemos poner acá en español, escoge un número, ¿no? Y finalmente los parámetros propios de, digamos, un slider, ¿no? Que va a ser el valor desde donde se inicia, el mínimo y el máximo.
Pero este último parámetro sí va a variar un poco dependiendo de las funciones de input que tengamos. Bueno, acá eso es lo que nos produce, digamos, el slider input, ¿sí? Y así se vería en el código, ¿no? Y así como tenemos slider inputs, ¿no? Un slider input podemos poner otro tipo de inputs que pueden ser botones, ¿no? Podemos poner un checkbox, podemos poner seleccionadores de caja, ¿no? Inputs numéricos, inputs de texto, podemos poner inputs de archivos, ¿no? O una selección múltiple, ¿no? Podemos poner toda esta plétora de opciones para poner inputs, ¿no? Y claro, esto depende en realidad de qué cosas queremos darle a nuestra Shiny App, qué tipo de valor, o sea, qué valores queremos darle a nuestra Shiny App, ¿sí? Entonces, acá como hemos utilizado un slider input, ¿no? Lo que vemos acá, podemos darle otro tipo de inputs, ¿no? Como texto, select input, así, y este es el código que básicamente se va a utilizar. Si es que de repente hay bastantes dudas respecto a esto, lo bueno de Shiny es que tiene un montón de documentación con la que se puede, con la que te puedes apoyar y puedes explorar más por tu cuenta, ¿no? Qué es lo cuáles son los argumentos exactos que necesita cada input para poder ser implementado. Bueno, eso es, digamos, la parte de los inputs, ¿no? Pero también tenemos la parte de los outputs, ¿sí? Que son básicamente los objetos de R que el usuario puede ver, ¿sí? Pero que no solo puede ver, sino que, digamos, es el objeto que ha sido creado mediante la interacción a través de los inputs que le hemos dado, ¿sí? Entonces, estos objetos pueden ser de varios tipos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, acá, data tables, ¿no? O sea, tablas de datos. Puede ser HTML, imágenes, puede ser gráficos, o sea, visualizaciones de gráficos, ¿no? Data visualizations, pueden ser otro tipo de tablas, texto, ¿no? O incluso otro user interface, ¿no? Eh, digamos, otro entorno otra interfaz del usuario, ¿no? Digamos como un hijito de la página web. Y bueno, estos outputs se crean a través de funciones de output, ¿sí? Por ejemplo, acá, si es que agregamos a nuestro código, al código que ya tenemos creado, este plot output hist, ¿sí? A ver, vamos a ver acá nuestro R. Acá vamos a crear un plot output hist. ¿Sí? A ver, vamos a cerrar. Vamos a correr. ¿Se ve el nuevo Shiny App creado? No, tengo que compartir No. pantalla. Sí. Este es el resultado después de haber agregado ese plot output hist, ¿sí? Si bien no se visualiza aquí, ¿sí? No se visualiza aquí, pero en el HTML que se ha creado acá, ya hay, digamos, un plot output acá, ¿sí? Ya hay una clase, hay un contenedor en donde se ha creado, digamos, espacio para un objeto ist, ¿ok? En el HTML creado. Y bueno, todo lo que, de nuevo repito, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver en la página web va a ir en este user interface, que es la fluid page, ¿no? Todo lo que se va a ver. Y bueno, así recapitulando, todas las apps empiezan con la plantilla que tiene estas 4 líneas de código, ¿no? Luego, los elementos se agregan a la fluid page como argumentos, ¿no?
O sea, todos los elementos que vamos a querer ver se agregan a la Fluid Page como argumentos, ¿no? Todos los inputs se van a agregar con funciones inputs, ¿no? Y todos los outputs se van a agregar con funciones outputs, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, he puesto un plot output, ¿no? Entonces el plot output va a agregar finalmente un plot, que todavía no vemos, pero vamos a ver, ¿sí? Y bueno, finalmente todavía no hemos tocado esto, ¿sí? Pero vamos a usar la función server para convertir a los inputs como outputs, ¿ok? Y Carla, bueno, antes de sí. que entres al server, tenemos una Ujú, pregunta de Elvis. Hace unos ujú, minutos tú mostraste que había ujú, aparecido ya en código HTML el hist, ¿no? ujú, Entonces, Elvis nos ujú. pregunta si ese componente se puede hacer una modificación con CSS, ¿no? Con CSS. Ah, uy, sí, por supuesto, sí, el CSS es, digamos, un lenguaje de programación que se usa en desarrollo web o sea, voy a hacer una introducción de CSS, ¿no? El CSS es un lenguaje de programación que se usa en desarrollo web para poder darle estilo y formato a las páginas web. Entonces es, digamos, un complemento súper bacán para los HTMLs, ¿no? Para el entorno HTML de trabajo. Y funciona a través de etiquetas, ¿no? Funciona a través de etiquetas, es decir, tú le dices a tu código qué etiqueta, o sea, qué contenedor quieres modificar, y eso es lo que te hace el CSS, modificar el contenedor. Y sí, sí, se puede justamente hacer, digamos, se puede crear un CSS, o sea, un archivo CSS aparte, que en el que indiques en qué contenedor está, digamos, el hist, ¿no? El hist, y sí se puede modificar. Se puede modificar. Pero digamos, ese ya es un tema un poco más avanzado de, de, de Shiny Apps. Tal vez no he contestado completamente la pregunta, o sea, digo que sí se puede, pero no estoy diciendo cómo, ¿no? Sí, pero claro, como tú dices, es otra parte que se ahonda ahí en la personalización de la Shiny, ¿no? Y si se es, también es otro mundo, ¿no? Sí, ajá, no, sí, Shiny puede llegar a ser bien complejo, pero bien satisfactorio siempre, ¿no? Exacto. Ujú. Pero sí, sí se puede Eh, usar CSS. sí, justo tenemos acá también otra pregunta, no sé si entras y la podemos responder. Ujú, Nos dice que en el caso del file input, que es una forma de ujú, cargar un archivo, ujú. eh, nos pregunta si es que hubiera un archivo CSV o Excel que requiera columnas de ayuda o transformación, ¿sería mejor usar dplyr o Ujú. importar esa data a una base de datos de SQL como paso intermedio? Ah, a ver, supongo que ahí hay tres preguntas diferentes. O bueno, tres respuestas posibles diferentes. La primera es, en el caso del file input, el caso en el que, por ejemplo, se usa un file input acá, ¿no? A ver, vamos a hacer la presentación. Un file input acá es, por ejemplo, en el caso en el que digamos que quieres crear una página web en donde tus alumnas o alumnos suban su trabajo final, ¿no? Entonces, eh, puedes hacer un entorno en donde puedan subir un trabajo final. Entonces, para eso puedes hacer estos botoncitos para que suban, ¿no? Para que puedan elegir su archivo y puedan subirlo, digamos, al entorno que has creado. Para eso sirve, digamos, este file input, ¿no? No es tanto como para usar ese file input en tu análisis, ¿no? O de repente sí, de repente no he explorado esa posibilidad, solo he explorado la otra posibilidad de cargar archivos a digamos, a un repositorio aparte, ¿no? Pero es probable que sí se pueda hacer, digamos, esa carga de tus propios datos para analizarlos, ¿no? Pero usualmente lo que se hace para cargar los datos, digamos, ¿no? Es al menos en nuestra Shiny App, lo que hemos hecho es simplemente subir nuestros datos como parte del paquete, ¿no? Del paquete que carga Shiny.
pero lo que sí no sé es si es mejor, digamos, llamar a una base de datos SQL como paso intermedio o cargar directamente la base de datos. Sí, me imagino que dependerá también de la manipulación que quieras hacer dentro de la Shiny, ¿no? Y cuál es el Sí. objetivo también de la Shiny, ¿no? En tu caso, como era más un Ujú. objeto, ¿no? O sea, un resultado y un output de análisis, pues genial que la base de datos ya esté cargada, ¿no? Pero si, digamos, Sí. va a ir siendo en tiempo real actualizándose, pues ahí sí, ¿no? Hay que ir Ujú. descargando nuevas actualizaciones que vienen de la base de datos, ¿no? Supongo Sí. que dependiendo del objetivo también que tenga cada Sí, construcción de la totalmente. aplicación. Ujú. Totalmente, porque estoy pensando de repente si tu base de datos es demasiado grande, ahí sí de todas maneras hay que hacer Necesitas un, un digamos, gestor, otros. ¿no? Un gestor de base de datos aparte. Sí, de todas maneras, ajá, de todas maneras. Pero Chévere. si es que, ajá, en nuestro caso que era un, digamos, una encuesta de hogares que tiene unas cuantas miles de observaciones, sí, ahí podemos trabajar localmente, ¿no? Pero sí debe haber casos en donde sea necesario un despliegue de ingeniería Sí, de datos previo, ¿no? Sí, sí, más sí, sofisticado, sí. exacto. Chévere. Ujú. Gracias, Uy, sí, Carla. no. Sí. No, sí, es una pregunta muy compleja. Sí. Sí, de repente no la he abordado como debiera. Pero bueno, pasa que también Shiny, bueno, la R tiene su propia sintaxis para hacer búsquedas de SQL, entonces ahí me quedé pensando si queremos hacer la búsqueda dentro de R o queremos hacer la parte, no sé, en fin. Depende mucho Bueno, del objetivo, exacto. sí, sí, ahí sí, me agarraste un poco, pero bueno, Pero podemos genial. Sí. identificarlo luego. Ya, bueno, que estábamos ya, en la función de server, ¿no? Entonces, hasta ahora nuestras funciones input y output han ido dentro de la función de, bueno, no es una función dentro del objeto de user interface, ¿no? Pero ahora queremos utilizar la función server para poder hacer interactuar estos dos componentes, ¿no? El input y el output. A ver, vamos a hacer la presentación. Entonces, em, ¿qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder utilizar bien esta función server, ¿no? Primero que, eh, cómo guardamos los objetos output, ¿sí? En este caso, dentro de la función server, siempre va a haber, digamos, un output dólar, ¿no? Y el nombre del objeto. El nombre del objeto del output, el objeto output al que queremos llamar, ¿sí? Entonces ese es el primer elemento. ¿Cómo guardamos un objeto output? Siempre ponemos output dólar, ¿ok? Y esto es muy importante que llamen, digamos, el output dólar hist, ¿no? Ese hist, igual que la etiqueta que utilizamos para poder definir, digamos, que utilizamos definiendo esta función de plot, la función de output, ¿no? Tiene que ser la misma, tiene que coincidir. Pero ojo que este hist de plot output está en comillas porque es un texto, ¿no? Mientras que acá output dólar, que va a ir dentro de la función server, va a ir solito, ¿no? Como hist. Entonces todos los objetos output se van a grabar como output dólar, ¿ok? Eso es primero. Y luego tenemos también que considerar, o sea, ¿cómo es que, digamos, los objetos aparecen dentro de nuestra fluid page, o sea, dentro de nuestra interfase? O sea, todos los objetos se van a visualizar con estas funciones que se llaman render, ¿sí? La función render es básicamente, o sea, una función que crea el objeto, que lo hace visible, que lo hace existir, ¿sí? Y que en este caso todas las funciones de render empiezan con la palabra render, ¿no? Y luego están asociados con estas terminaciones que pueden ser, por ejemplo, data table, image, plot, ¿no? Que están íntimamente ligadas con cómo se llaman las funciones de output, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, data table, HTML, image, plot, o sea, todas inician igual que como terminan
las funciones render. ¿Okay? Están como que íntimamente ligadas. Es decir, si es que estás creando con un output function un plot, tienes que luego usar un render plot. ¿Ok? Y lo mismo con todo lo demás. Incluso en el orden de cómo se llaman estas digamos, funciones tanto de output como render, ¿no? Hay un sentido de continuidad, porque los output se llama HTML output, ¿no? Pero luego para render es render y luego la cosa, ¿no? Entonces, en output es la cosa y output, y en estas funciones de render es render y el output, el output, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo creamos cómo creamos un objeto? Un objeto, ¿cómo queremos que aparezca un objeto? Entonces, en este caso, queremos que aparezca un histograma, ¿no? Entonces, podemos poner este mismo código dentro de nuestro, a ver, dentro de nuestra función de server, ¿sí? A ver, vamos a ver. Estamos en, sí. Entonces, si es que acá creamos un output hist, ¿no? Ojo que acá este hist es el mismo de acá, ¿no? Ah, y no se confundan con esta función que digamos, es una función de visualización acá. Mira, si acá creamos una función de visualización, si acá lo copiamos así, falta un... qué curioso. No, es que, claro, como la pantalla está muy grande, por eso no está rendereando, no está apareciendo, pero usualmente debería aparecer un gráfico al costado, ¿no? Así se crea digamos, un gráfico con un gráfico de 100 observaciones con distribución normal, ¿no? Aleatorio. Carla, Sí. no sé si solo soy yo o se colgó mi compu, pero creo que no estamos viendo lo de R. Si es que has ¿No? mostrado algo de R. No, solo, bueno, yo veo lo del Google Drive nada más. Ahora sí, Uy, uy, uy. creo que no Ya. cambiaste. Sí. Uy, uy, uy. Ya, disculpen con No todos, vi, mire. corriste. Sí, disculpen con todas y todos. Entonces el pedazo de código que copié en el chat lo he puesto acá en la función de servidor, ¿no? Entonces ahora vamos a correrlo. ¿Qué es esto? Ujú. Sí, creo que te Sí, creo que falta falta una llave sí, ¿no? después de Sí, ¿no? Y me falta otra llave, ¿no? sí, la llave del server. Ajá. Ahí está, Listo. ahora sí. A ver. Listo, entonces acá ya vemos no solo nuestro slider, gracias Vilma, me salvaste. No solo vemos nuestro slider, sino también vemos este nuevo gráfico, ¿no? Este nuevo histograma que está llamado debido a esto, ¿no? Ahora también, por ejemplo, podemos podemos poner texto, ¿no? Acá vamos a crear una etiqueta H1, que es la etiqueta de HTML para títulos que podemos poner. Vamos a crear una Shiny App, ¿sí? Entonces, acá lo creamos y se visualiza acá, ¿no? Entonces, todo lo que pongamos en el Fluid Page, en el User Interface, se va a visualizar acá, ¿no? Pero algo que quería mostrarles es que pueden ver la Shiny App. Sí, sí la vemos. Ya, sí, algo que quería también mostrar acá es que independientemente del input que le demos a través del slider, nuestro gráfico no se está actualizando, ¿sí? No se está actualizando aún. Entonces, queremos lograr ese resultado de actualización, ¿no? Ese resultado reactivo. Entonces, para eso necesitamos un pasito extra, un pasito extra. Uy, se descompartió.
A ver. Necesitamos un pasito extra, ¿sí? Entonces, este pasito extra, ¿no? Es poder hacer la relación input, ¿no? Con el valor, o sea, poder relacionar los valores de las funciones de input con los outputs, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos a estos valores de los input, ¿no? Entonces, todos los valores input van a ir con input dólar, ¿ok? Todos los valores de los input van a ir con input dólar. Entonces, este input dólar, tanto el output dólar como el input dólar van a ir dentro de la función server, ¿ok? Entonces, en este caso, en vez del código que llamaba la distribución normal de 100 observaciones, vamos a reemplazarla con este código acá, ¿sí? Input $num. Acá. Vamos a llamar input $num, ¿sí? Entonces esto lo vamos a correr, ¿no? Y este input $num va a ser lo que nos va a relacionar, digamos, este input de acá, del slider, con el output que es el histograma, ¿sí? Entonces ahora sí nuestro gráfico se está, digamos, actualizando dependiendo del input que le demos, ¿sí? Ahora, algo que quiero resaltar acá, ¿no? Es algo que quiero resaltar acá, es que fíjense que el input ID se llamaba num, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el exactamente mismo input ID que utilicé dentro de la función server? Este input num. Entonces, cuando relacionemos inputs con outputs, ¿no? El input dólar siempre tiene que ir con un término que haya aparecido en, digamos, en la función de interfase de usuario, ¿sí? Para que haya esa asociación entre interfase de usuario y servidor, ¿sí? Y lo mismo con los outputs. Y bueno, de repente eso fue bastante. Así que si hay preguntas. De repente si hay... ¿Hay alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro con la introducción que hizo Carla sobre la construcción de Shiny? ¿Lograron avanzar el tutorial? ¿Se pudo correr el código bien? Sí, nos dicen que sí. Tal vez una pregunta sería, Carla, ¿cómo podríamos, no sé, poder subir esa app a un servidor gratuito de repente? Claro. Tal vez, Rey, ¿puedes explicar tal vez cómo subir una Shiny app? Justo me he olvidado. How to upload a Shiny app to the server? Ok. Sí, en primer lugar, tienes que tener un account en shinyapps.io. shinyapps.io. Y Sí, con todos. sí, y porque esta página es como un servidor gratuito donde pueden host the Shiny App. Sí, y creo que hay un método muy fácil en RStudio donde a través de
donde pueden deploy the Shiny app directamente a ShinyApps.io. Si conectas tu account en ShinyApps.io a tu RStudio. Ah, sí, en resumen, de repente se puede hacer el deployment por Shiny Apps, o sea, a shinyapps.io y es cuestión de que se crea una cuenta, ¿no? Una cuenta en shinyapps.io y ahí se puede, hay unos pasos para cumplir y se puede subir la Shiny App así, ¿no? Ok. Sí tenemos por ahí un par de preguntas que han surgido. Bueno, Jorge nos dice si es que ustedes saben cómo se podría subir la app a Netlify. No sé si han escuchado, es otra plataforma también. No estoy muy segura de Netlify. ¿Tú sabes, Rey, si se puede? Si deseas, también puedes comentarlo en inglés, Rey. Y podemos ayudarte con Ajá. la traducción. No No, estoy segura. Sí, no estoy segura si se puede por el tema de la reactividad, ¿no? Por el tema de que tiene que haber un servidor DR allí corriendo el código. Em, Y sí, no sé cómo también es el tema de, por ejemplo, tener, o sea, que tu empresa, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial tiene su esto que corre un montón de Shiny Apps. No sé si también es algo fácil de obtener, ¿no? O sea, tener algo o sea, una plataforma que no sea shinyapps.io. De repente, Vilma, tú sabes más al respecto. Bueno, con Netlify no he escuchado exactamente, pero yo asumo que, porque lo que he visto es Netlify para páginas web, pero como que páginas personales, ¿no? Pero digamos que Claro. puedes enlazarlo, ¿no? Porque al final es un enlace lo que va a quedar en el servidor de tu Shiny App. O en todo caso, también otra alternativa de poder hacer un deployment es que convierta todo en un paquete de R, ¿no? Es como que descargo el paquete, instalo para poder reproducirlo. Mm, claro, Mm, claro, pero correría localmente, ¿no? En tu computadora. Claro, ya sería localmente. La idea es compartirlo, ¿no? Y sí, tendría que ser en un servidor aparte donde esté instalado R para que pueda ejecutar todo lo que hay detrás en el server, ¿no? Más que el Ajá, UI, ¿no? Porque el UI puede salir, pero si no corre nada, pues no vamos a ver nada tampoco, ¿no? exacto. Claro, o sea, si bien el Shiny App bota un HTML, ¿no? El tema de la reactividad hace difícil, digamos, que se pueda subir, digamos, a un Netlify o cualquier servicio que sube páginas web, ¿no? Aparte. Este, por Sí, eso también, sí. sí, Es un tema, ¿no? También, es un tema también ahí, el tema de compartir tu Shiny App, ¿no? Porque también R te limita el tiempo de uso, te limita los usuarios que pueden acceder a tu Shiny App La ahí. cuenta gratuita me parece que sí, tiene bastantes restricciones, Sí, ¿no? Que es lo lógico, ¿no? Porque si quieres más, claro, hay que acceder a un plan, creo, para contratar eso. claro, claro. Ujú. Sí, por ahí Sí. vemos otra pregunta de Ujú. Anita, nos dice que nunca ha usado Shiny, pero que es una pregunta que tiene acerca de que si es mucho más complicado aprender Shiny que aprender ARM Markdown, o es casi al mismo nivel. Eh, bueno, yo la sufrí con Shiny mucho más que Armargam. Sí, me costó mucho más. No sé, Rey, ¿quieres comentar tu experiencia de Ark Markdown versus Shiny? Sí, creo que para aprender Shiny es más difícil sí, en the beginning. En el principio es más difícil. Ajá. Sí, porque los conceptos de interactividad o reactividad, reactivity es un poco más difícil para entender, pero después será mucho más fácil si
sí, sí, Con la práctica. sí, con practicar y explorar como otros ejemplos en internet más por otros usuarios de ArtShiny. Sí, una diferencia importante que hay que notar entre Shiny y un Markdown, ¿no? Es que, digamos, el Markdown es hasta cierto punto estático, ¿no? Porque no hay esa interacción entre input y output, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, Shiny tenga un punto a favor, ¿no? Pero es un poco más difícil porque, digamos, es un entorno web más cargado, ¿no? Con más complejidad. Pero el Markdown sí tiene un montón de pros, ¿no? Y dependiendo de aquello que quieras hacer, porque a veces basta con una página HTML, una web HTML sencilla y estática, ¿no? Si ese es el objetivo, el Arc Markdown es más que suficiente. Pero esto no es una forma, o sea, no es una forma de desanimar a aprender Shiny, porque el tema de la reactividad, tal vez, la reactividad que es, digamos, esta relación input-output, ¿no? Puede ser un poco difícil de manejar al principio, pero luego se hace más sencilla. Sí, exacto. Ujú. Por ahí tenemos otra pregunta más de Mónica que nos dice, ella entiende que Armardown no es interactivo, vas a obtener un output y a lo sumo puedes darle parámetros como input. Eh, Bueno, no es pregunta, es un comentario. No sí, era una pregunta, era como un comentario. claro, claro. El tema de la interactividad, bueno, de la reactividad en nuestro Shiny App, de repente no es, o sea, está bastante limitado. O sea, pero hay, por ejemplo, el tema del juego de Shark Attack, ahí sí se puede ver mejor el tema de la reactividad, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en un Markdown podemos agarrar, por ejemplo, un Plotly, ¿no? Un Plotly en el que sí podemos introducir cosas más cosas interactivas, ¿no? De gráficos más dinámicos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay Sería que genial si evaluar. nos muestras lo del Shark en vivo. Ah, ¿Tienes el a ver, enlace? vamos a Porque, ver. claro, Ah, para ver la reactividad y entender a lo que te refieres también. a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir. Sí, ¿no? Ha generado curiosidad. Es que la verdad es bien bonito. Yo me sorprendí que este tipo de cosas se pueden hacer en una Shiny App. Dije, wow. A ver, vamos a compartir acá. Listo. ¿Se ve? Sí, Este es el Shark Attack. Sí, 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 sí. Entonces, acá vamos a elegir un nivel fácil, ¿no? Entonces, acá vemos a este buzo que está limpiando el mar, ¿no? Ah, perdón. Ujú, ya perdí. Pero claro, o sea, detrás de esto, digamos, hay, no sabría cómo explicarlo tal cual, pero es, digamos, es el input, digamos, es estas instrucciones de voy arriba, voy abajo, a dónde voy, ¿no? Y el output es el buzo limpiando el mar. En términos, o sea, de repente incluso un poco inexactos, ¿no? Eh, Chévere, interesante. ujú, Eh, justo tenemos una pregunta de Eduardo que dice, ¿qué ujú. recomendaciones podrían dar para tener un user interface que sea amigable al usuario? Mm, este,
Ray, you wanna jump in? ¿Cómo? Ujú. Creo que hay unas maneras de lograr eso. Primera, ggplot es muy importante porque para visualizar los datos, para que los usuarios puedan entender los resultados más fácilmente y también puedes usar CSS en- porque los inputs o los elementos en UI, User Interface, es customizable por CSS. Y entonces es para mí, en mi experiencia, fue muy útil aprender un poco de CSS, lo más básico de CSS, y puede mejorar como la Shiny App parece y sí, y para hacer una Shiny App más bonita también. Y si quiere mejorar más, o si quiere mejorar tu Shiny App más, también puede aprender un poco de design, ¿cómo se dice design? Diseño web. Sí, diseño gráfico, pero es también otro mundo y es, sí, no es tan no es tan importante en mi opinión porque con ggplot y con CSS ya puede hacer mucho para el user interface. De repente, bacán, Rey, muchas gracias por la respuesta. De verdad, ggplot es lo máximo. Lo máximo, recomiendo mucho el uso de ggplot. Y también para mejorar el UI amigable al usuario, también hay que pensar en el usuario, ¿no? A nosotros nos sirvió mucho estar en contacto con nuestros colegas que estaban interactuando también con nuestra Shiny App y nos daban consejos, ¿no? De cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, tal vez salir bueno, al menos de la burbuja de las personas que lo están haciendo, ¿no? Y ver cómo las otras personas interactúan con tu producto, ¿no? Sí. Genial, genial, chicas. Si tenemos una última pregunta, me parece que alguien levantó la mano y quería hacerla personalmente con ustedes. No sé si se encuentra Lucio. Así, hola, tenía un par de preguntas. Primero para Rey, porque había mencionado que podía llegar a ser útil saber JavaScript para complementarlo con Shiny. Por eso tenía la duda si es que en el proyecto que presentaron, uno que ganó la competencia, en algún momento requirieron utilizar JavaScript porque tal vez faltaban herramientas en Shiny para algo en particular que querían. Carla, could you help me? Sí, claro. Usamos JavaScript en algún momento. Did we use JavaScript at any time to do things that that Shiny by itself didn't cover, or R by itself didn't cover? No, nunca hemos usado JavaScript para nuestra Shiny App. Y sí, creo que
si quiere usar lenguajes además de R, puede usar HTML y CSS. Esos son más importantes para Shiny App que JavaScript, porque sí, no quiero en qué caso usaría JavaScript para Shiny App. No sé si Carla. Pero ahí tal vez les ayuda en su interacción, ¿no? Les ha ayudado a hacer esas cosas. JavaScript, la parte interactiva más que nada. Creo que son pocos paquetes que tiene R que complementa con JavaScript para que haga justamente los outputs más interactivos. Ah, Entonces, con por ahí va la dfreeze, idea. me imagino. Ujú, claro, como ¿no? el de 3, exacto, Ujú. solo que hace que sea más amigable, que sea con Shiny, ¿no? Porque tiene una estructura que ya es un poquito más sencilla que verlo en plano como HTML, ¿no? Sí, Claro. genial. Ah, Gracias, sí. sí, gracias. Gracias, Carla, gracias, Rey, también por la explicación. Gracias, Lucio. Me parece que dijiste que tenías otra pregunta adicional o quedan dos. Sí, una pregunta, una última. Sí, sí, Es dale, respecto a, cerramos con eso. Gracias. ya, respecto a la diferencia en la sintaxis del uso de Shiny cuando se hace, por ejemplo, en los documentos que presentaste, que era en un archivo .r, y cuando se utiliza más bien en un archivo de R Markdown. Porque, o sea, yo lo emprendí a usar Shiny ahí, y me surge la duda, porque ahorita lo que mostraste es diferente, en particular cuando uno quiere hacer el render plot, y al plot lo llamó primero, bueno, como lo llamaste, si es que uno debería intentar que la sintaxis de Shiny que uno inserta en un documento de R Markdown sea similar a como lo presentaste en este documento de R, o uno tiene que ajustarlo a como sea en R Markdown, porque la única diferencia que noté en la misma página web, o sea, en el producto final, en el HTML, era que el plot, bueno, el histograma, ¿no? Que cuando uno buscaba su ID, era justamente que tú lo habías puesto en el plot output. Y eso sería diferente a que siempre en R Markdown simplemente uno pondría en un chunk de R render plot y lo que habías puesto, ¿no? Pero sin necesidad de definir la función server o output dólar del ID que habías puesto. Ah, mira, qué interesante. Yo nunca he corrido un Shiny App en un ARC Markdown. Ray, have you run a Shiny App in an ARC Markdown? Yes, yo no he corrido un Shiny App en un Markdown, y de repente es porque de repente es porque sigo siendo tal vez principiante, llevo en esto capaz un año, pero voy a explorar la posibilidad porque de repente brinda facilidades como la que dices de que no es necesario ponerlo en chunks tan grandes, ¿no? O bueno, poner este ID así, ¿no? Pero interesante, interesante. No sabía que se podía hacer un Shiny App dentro de un Markdown. Voy a investigar. Sí, creo que eso sería todo porque se nos está acabando los minutos. Sí. Sí, entonces sí, bueno, si tienen preguntas adicionales, porfa, pueden escribirles, ¿no? Carla, Ray, y consultarles al respecto. O pueden escribirnos también a nuestras redes y nosotros transmitimos la pregunta a las ponentes. Entonces, Shirley les ha compartido un pequeño enlace de un cuestionario para ver qué les pareció el evento de hoy. Y sí, queríamos básicamente cerrar mencionándoles pues de que si es que conocen a alguna persona, una chica que desea compartirnos conocimientos acerca de R o algún proyecto que haya avanzado, pues que no duden en contactarnos porque pueden liderar el siguiente meetup, ¿no? Y acá están nuestras redes para que nos puedan seguir y la grabación de este video se estará presentando o lo estaremos subiendo en los próximos días a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias Carla y Ray por habernos compartido hoy día sobre el trabajo que hicieron con Shiny, su app que está súper, súper buena
y la verdad que no parece un nivel de principiante y nos ha motivado bastante para seguir aprendiendo y poder participar, pues tal vez como ustedes también en el concurso que hace ReStudio cada año. Muchas gracias por su tiempo, por haberse tomado toda la disposición que tenían en enseñarnos sobre Shiny. Y espero que con esta pequeña introducción, pues todos los demás que las hemos escuchado, pues nos motivemos a seguir aprendiendo más de esto, ¿no? Gracias, la verdad. Y para poder finalizar, agradeceríamos si pueden encender sus cámaras para podernos tomar una foto y que quede registrado sobre esto. Sí, la verdad me uno al agradecimiento de Vilma hacia Carla y Rey y también a todos los asistentes. Bueno, los dos puntos que yo me llevo de la reunión es uno, aprender a contar la historia, ¿no? Así del ejemplo que ustedes hicieron ¿no? Con el caso de uso de la encuesta de hogares en Bolivia, es muy diferente mostrarlo así visualmente como ustedes, ¿no? Poniendo texto, algo más interactivo para el usuario y además ayudaron a evidenciar con datos de repente algunas hipótesis que tenían, ¿no? Sobre la existencia de desigualdad en Bolivia. Entonces, nada, chicas, muchas gracias, estamos muy agradecidos y bueno, invitamos a que puedan activar sus cámaras o de repente en caso no puedan poner una reacción, un like o algún otra reacción para también, ¿no? Y muy bien, entonces vamos a tomar la foto. 1, 2 y 3, a ver. Listo, muchísimas gracias. Creo que... Entonces, no sé si Vilma, ¿tienes algo que agregar? No, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido el día de hoy, sábado por la tarde. Espero que